Bueno, pues buenas tardes, noches. Ahorita les estoy reponiendo la clase que les debía, continuando con la sugerencia que nos dio Verónica de trabajar la lectio divina a través de textos bíblicos del Pentateuco. Entonces, por sugerencia, si vieron en la sesión anterior que les grabé, pues dijeron que no tenían todavía muy claro el tema del pecado, entonces estamos trabajando el capítulo 3 en la Biblia, ¿verdad? El capítulo 3 del Génesis en la Biblia, para tener claro cómo debemos interpretar el pecado. Empezamos no leyendo el texto, sino leyendo los comentarios. ¿Por qué hicimos esto? En primer lugar, porque el texto capítulo 3 más o menos lo conocemos, pero les quedó como trabajo leerlo, y pues aquí queda grabada la clase si ustedes quieren ver después lo que hemos ido trabajando hoy en la mañana y hoy en la tarde para ya enviarles las dos grabaciones consecuentemente y el otro jueves pues seguir con nuestro trabajo que estamos haciendo seguramente con otro texto. Entonces, lo que decíamos en la mañana y repetimos hoy es que para leer el texto, el capítulo 3 directamente, bueno, uno lo lee primero con mucha atención, sin ponerle mucho, digamos, sin entrar a profundidades, leerlo un poquito superficialmente, por decir así, como uno lee cualquier cosa, y anotar las cosas que me llamaron la atención. Vamos a usar esa palabra, lo que me llamó la atención. Esa es la primera lectura. Luego se utiliza lo que estamos haciendo ahorita, el comentario bíblico. Estoy utilizando la Biblia de nuestro pueblo porque tiene bastante comentario bíblico. Se fijan que aquí arriba está el versículo 23 y todo esto que está escrito con otra letra, pues es comentario bíblico. Y aquí pues empieza el comentario bíblico del capítulo 4, es Caín y Abel. Entonces, si se fijan que no estamos trabajando este capítulo 4, pero vean, Caín y Abel, y dice, un poema sumerio del segundo milenio antes de Cristo. Y habla de la rivalidad entre Dumisi, dios pastor, y Enquimindú, dios labrador. Un poema. Entonces, ya desde igual aquí, cuando estamos viendo en comentarios bíblicos, veíamos en la página anterior que decía que la recopilación seguramente pues era de una tradición ya vista, pero que la tradición sacerdotal, que es esta, ¿verdad? Dijimos presbítero, sacerdote, es la que lo pone por escrito y lo ubica entonces en el periodo, pues más o menos después del exilio de Babilonia, que vimos cuando estudiamos que es cuando se ponen por escrito muchos textos, sobre todo textos sapienciales, o sea, de la sabiduría. Y aunque este no entra dentro de los textos sapienciales que se van clasificando, ¿verdad? Sí tiene un fundamento sapiencial porque nos quiere como ilustrar de dónde surge el mal. Entonces, de lo que vimos en la mañana y lo que estamos trabajando en este momento, que es el comentario bíblico, se dan cuenta ustedes de que ya nos ha dado dos informaciones del contexto literario. Entonces, ¿cuáles son esas dos narraciones? Pues nos ha dicho que esta es una narración muy de un mito mesopotámico. Entonces, es un mito, es una narración
que se pone por escrito y que se le da una interpretación diferente. Entonces aquí tenemos ya un contexto histórico. Esto que aquí está escrito no es que surgió de algún pensador, era algo que ya existía, era un mito mesopotámico. O sea que estamos en el contexto histórico. En el contexto literario estamos en que es una narración muy descriptiva que utiliza muchos símbolos para que nosotros comprendamos eh, el significado de la narración. Entonces, aquí en los versículos 14 al 24 nos decía que estos versículos son aporte propio, o sea, esto se añadió, porque el mito no se escribió tal cual era, se cambió. Y aquí dice, se añadió, dice, aporte propio de la escuela sacerdotal. Y entonces ya nos da otra idea más en esta narración que del versículo 14 al 24, todo el capítulo 3 es una narración, pero del versículo 14 al 24, el aporte que hace la tradición sacerdotal y que la lleva a poner escrito, dice que es un oráculo, como lo presentaban los profetas. Y entonces, y aquí les da otra información histórica. Hay que recordarse que para la época de la redacción, o sea, que se puso por escrito la redacción final del Pentateuco, la lectura profética tenía ya mucho recorrido, lo cual quiere decir que la figura del oráculo era muy familiar. Quiere decir que este mito, que era originalmente un mito mesopotámico, que cuando empieza el surgimiento de Israel, lo reflexiona, lo cambia la tradición ya vista y lo transmite oralmente. Luego, cuando se pone por escrito, entra la tradición sacerdotal y le da su forma, la forma con la que hoy tenemos, ¿verdad? Y entonces nos explica que esa forma de oráculo consta de 4 partes. El juez, que en el caso de este oráculo del Génesis, es Dios con autoridad suprema, el reo, ¿verdad? Que puede ser una persona, una institución, una nación a la que a la que se juzga. Y entonces dice que en este relato el reo son 3, ¿verdad? El varón, la mujer y la serpiente. Luego, el 3 es el delito cometido, ¿verdad? Y el que se va a establecer el juicio. Y luego la sentencia o el castigo. Y explicábamos en la mañana lo que aquí se leía, ¿verdad? Eh, que el oráculo profético no inventa ningún castigo nuevo para el delincuente, sino aprovecha todas las circunstancias humanas, todos los males, todas las consecuencias de nuestro actuar que van aconteciendo o que están sucediendo y los interpreta como reprimenda de Dios. Es decir, Dios no está castigando nada, no está tomando una acción de venganza, por decir así, o de castigo, sino que simplemente lo que está pasando, lo que vemos que pasa, es el escritor lo va a tomar que eso pasa por castigo de Dios. Y eso pues todavía está en la mente de mucha gente, ¿verdad? Entonces dice aquí, así pues, los castigos que reciben los 3 personajes del mito, fíjense bien, sigue siendo un mito, pero ha sido reelaborado, deben ser interpretados del mismo modo que el oráculo profético. Entonces, se convierte en castigo, se interpreta como tal algo que ya viene dándose en la vida. Y explica, ¿verdad? Que la serpiente se arrastre, pues eso ya pasaba. No era que las serpientes antes caminaban, ¿verdad? El parto doloroso, pues también ya pasaba. Ya era algo que sucedía y decíamos en la mañana
que incluso pues era hasta que se podía morir ambos, ¿verdad? La madre y el bebé, por las circunstancias que existían. Entonces, la apetencia sexual, pues decíamos en la mañana también, es como lo que hoy mencionan como química, siempre ha existido. En lo duro del trabajo, también hacíamos la observación en la mañana de que es, pues hay trabajos sumamente duros. Y la muerte, todos esos son acontecimientos que naturales que existen, que forman parte de la realidad humana. Sin embargo, aquí estos fenómenos propios de la naturaleza en el oráculo reciben un nuevo referente, es decir, son presentados como consecuencias del pecado de origen. Ahora, aquí explica, el mito de los versículos 1 al 13 que ustedes lo van a leer y fijarse en eso, por favor, busca devolver a Dios su absoluta soberanía moral. Es decir, Dios es eternamente perfecto y lo que ha hecho lo ha hecho perfectamente perfecto. Entonces, el ser humano se autodestruye cuando pierde de vista que Dios, ser esencialmente liberador y perfecto, es el único punto válido de referencia para saber distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Para no darle al texto interpretaciones que el texto no tiene. Entonces, hay que fijarse en eso, por favor. Espera un momentito que quiero componer aquí algo que no puedo saber. Bueno, entonces, permítame un momentito que es que aquí. Ok, me tapa esta parte, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es eso. Aquí se dan cuenta ustedes que este es el capítulo, ¿verdad? Entonces dice, ok, de lo incorrecto. Es decir, cuando nos presenta el árbol del bien y el mal, la ciencia en la Biblia está más allá de los intereses personales. Es decir, no se está pensando qué es lo bueno para mí o qué es lo malo para mí, sino que en un sentido global el bien y el mal solo lo podemos reconocer, pues nosotros ya con avance cristológico, con la gracia del Espíritu Santo, los dones, pero aquí básicamente es Dios, ¿verdad? Cuando se desplaza Dios para ubicar en su lugar al mismo ser humano y sus tendencias acaparadoras, el resultado que los intereses personales de ese ser humano, casi siempre institucionalizados, se convierten en norma absoluta para los demás. Lo que dice ese pasaje es que cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida y ponemos en el centro nuestros intereses, nuestras tendencias que siempre quieren como sacar agua del pozo solo para llevarlo para mí, pues el resultado de esos intereses personales humanos casi siempre que van a ser institucionalizados por las normas, por las leyes, se van a convertir en normas absolutas, pervirtiendo así hasta el vocabulario. Y eso, mire, lo notamos ahorita con las ideologías, cómo las van cambiando
para cambiar las leyes, ¿verdad? Para cambiar las normas. Y entonces van a llamar justo lo que es injusto e imponiéndoselas a otro. Esa es una realidad y lo hablábamos hoy en la mañana, que nosotros la vemos en muchas cosas, en las guerras, en lo que está pasando de las guerras, en lo que está pasando de los gobiernos que se imponen, ¿verdad? Y entonces aquí lo que nos dice es que este es el gran llamado de nuestro mito, que al dar respuesta a la causa del mal, denuncia el inmenso mal que en la historia produce una conciencia pervertida, máxime cuando se trata de una conciencia que tiene poder. Yo creo que el comentario está muy claro y recuérdense que decía, pues, que para comprender esto de Génesis tercero, tendríamos que desaprender algunas cositas que se nos fueron enseñando en la catequesis o que a veces se siguen predicando, ¿verdad? Porque de lo contrario no podríamos ingresar un pensamiento con otro que pareciera que se contradice. Lo que se hace entonces cuando nosotros vemos un texto bíblico, primero, como les decía, el primer paso es leer. Luego que lo leo, el texto, el capítulo, en este caso capítulo 3, ¿verdad? Leo el capítulo 3, lo pongo en contexto para saber de qué se trata, es decir, leo un poquito del capítulo 2 para entender de qué se trata y lo ubico. ¿En qué lo ubico? Primero, en el contexto histórico. Eso ya lo hizo el comentario, ya no lo presentó históricamente. Ya estaba escrito, formaba parte de un mito de Mesopotamia. Luego, nosotros nos ubicamos en el contexto literario. El contexto literario, pues ya nos dice, es una narración, ¿verdad? De un mito que va a ser cambiado y esta narración, pues este mito va a sufrir cambios en esta narración. Y dentro de esta narración entra otro género literario, porque la narración es un género literario, y entra otro género literario que se llama oráculo y el comentario no lo explica. Entonces el comentario nos ha hecho favor de ubicarnos en el contexto histórico y en el contexto literario. En el contexto geográfico, pues nosotros si leemos un poquito del capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que estamos ubicados en el jardín del Edén, ¿verdad? Y entonces ese lugar es histórico, es real, es geográfico, pues nos da dos nombres de dos ríos que el día de hoy existen y otros dos que no existen. Entonces, ya tenemos la idea en general de los contextos. Es un mito que ha sido cambiado para tener una enseñanza sapiencial de la sabiduría que nos va diciendo, que va intentando eh, reflexionar sobre el mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Y entonces, si lo leemos literalmente, pues no vamos a encontrar el contexto teológico. Por eso es importante leer el comentario bíblico, porque ese comentario bíblico, ¿quién lo ha escrito? Pues lo que vimos, que nosotros, antes de la escritura de la Biblia, fue la tradición oral, ¿verdad? La vista, la sacerdotal, la eloísta y la deuteronomista. Esas tradiciones orales se pusieron muchos siglos después por escrito. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar el contexto teológico, tenemos que entender todas esas conexiones. Como nosotros no somos tan estudiosos de la Biblia, ¿verdad?
nos ayudan los comentarios que están al pie de página. Entonces, ya en la mañana habíamos sugerido que las citas que van apareciendo en la escritura, en el comentario bíblico, las debemos leer, porque esas citas, pues, nos van a iluminar este texto, nos van a ayudar a la comprensión del texto. Entonces, primer paso, hicimos la lectura así de corrido del capítulo 3. Si hubo cosas que no captamos, que no entendimos, leemos algo del 12 para contextualizarlo. Luego vemos el contexto geográfico, si es real o es ficticio, que está colocado ahí para ubicar ese escenario. Luego vemos el contexto histórico, ya lo vimos, y el comentario nos ayudó. Luego vimos el contexto literario, ya vimos de qué consta ese capítulo, y ahora el contexto teológico. ¿Cuál es el mensaje teológico de esto? ¿Qué nos dice al final la relación del mal en la historia de la humanidad? Y ya lo hicimos, ya vimos eso. Ya, no, ya leímos el comentario bíblico. Lo leímos en la mañana, lo acabamos de leer ahorita el final. Entonces ahora pasa el segundo paso, porque ahí estábamos solo en el primer paso, leyendo primariamente el texto, queriéndolo entender a nuestra manera y lo que no entendíamos, ayudarnos con el capítulo 2. Ya lo hicimos. Luego, para entenderlo mejor, leemos el comentario bíblico. Eso está en el primer paso. Todo eso es el primer paso. Leemos el comentario bíblico y vemos ahora en el segundo paso, que es la segunda lectura del texto. Este mismo texto, capítulo 3, lo leo por segunda vez, pero ahora ya iluminado por el comentario de pie de página y con las concordancias, que eran las citas, que la nota de pie de página o la nota que está al margen de la Biblia nos va transmitiendo para que iluminar la interpretación de este texto. Entonces, el segundo paso, ya yo vuelvo a leer el texto y entonces ya debo de tener una interpretación más clara, porque el comentario tuvo que haberme ayudado a comprender. Si no lo he comprendido totalmente, hago una tercera lectura y veo qué parte no la comprendí y qué parte debo profundizar un poco más. Estoy solo en el paso 1 y 2 en lectura. Ya hice la lectura, ya traté de comprenderla lo mejor que pude, utilicé bien las herramientas y entonces ahora paso al número 3, al paso número 3. El paso número 3 de la lectio divina es orar con el texto. Entonces, es claro que el mal existe. Eso no lo tengo que dijera yo, no es algo que yo debo de cuestionar, porque lo veo por todos lados, lo veo en mi persona, lo veo en mi entorno, lo veo en la familia, lo veo en las relaciones familiares, sociales, incluso religiosas dentro de la iglesia, lo veo por todos lados. El mal es una realidad. Entonces, eso ya, la oración ya entra con una relación personal, la que tenemos con Dios. ¿Cómo está? Pues estas son sugerencias, ¿verdad? ¿Cómo veo yo el mal? Lo veo, lo reconozco, lo descubro y lo voy poniendo en manos del Señor en la oración, pidiendo la luz del Espíritu que vaya iluminando este diálogo, porque la lectio divina, la lección de Dios, es que Él me está hablando y yo les voy a responder. Pero para poderle responder, pues el marco de respuesta es la oración. Entonces yo pido la luz del Espíritu, oro,
con este texto, sé que el texto lo que trata de interpretar es, o trata de manifestar es el mal. ¿De dónde surge el mal? ¿De dónde surge el dolor? ¿De dónde surge el sufrimiento? Y claro, yo ya tenía cierta formación de la catequesis, pero el comentario me ha dicho, deje a un lado eso, como que usted no sabe nada y céntrese en el texto, en el comentario y en las lecturas que ha hecho y usted trate de comprenderlo. Entonces, me es difícil comprenderlo, porque es la primera vez que lo estoy haciendo, pero lo pongo en las manos del Señor, oro o mi relación personal que tengo con Él, hablando, dialogando, decir, Señor, pues el mal existe en todos lados, yo misma, pues seguramente hay mucho mal en mí, ayúdame a descubrir esos lados oscuros de mi persona para poder agradarte. Bueno, en fin, cada quien tiene su diálogo, su relación con el Señor y ese es el tema orante. Entonces, el tercer paso es la oración, ¿verdad? Y luego de la oración yo paso a otro número que es el cuarto, que sería entonces la meditación, meditar. Ya lo he orado, pedido las luces del Espíritu, ya en la primera fase yo he hecho la lectura superficial con todo lo que yo he podido entender y contextualizarlo. Lo he hecho luego la misma lectura con el comentario bíblico. He utilizado las concordancias, ya las he leído. El segundo paso, pues ya fue una lectura de más comprensión. Entonces, como hay partes que no las he entendido aún, habiendo hecho, leído dos, tres veces, entonces ahora el comentario. Entonces, en ese comentario bíblico ya esto iluminó, ya me capacitó un poco, ya entro entonces al tercer paso. Y el tercer paso decíamos que es la oración, pidiendo la luz, pidiendo el diálogo, que yo pueda realmente dirigirme al Señor sin ningún tipo de distracción, la oración. Luego entro nuevamente al texto y lo voy a meditar, pero no me voy a poner a divagar. Aparte es divagar y aparte es meditar. Como ya he hecho la oración, como ya he leído, como ya he profundizado, entonces ya me centro en el tema teológico. ¿Qué es lo que me intenta decir Dios a mí personalmente? Entonces, no es lo mismo que me va a decir a mí, porque el mal mío no necesariamente es el mal de cada una de ustedes. Cada uno tiene sus tendencias. En el lenguaje chapín dice, cada quien sabe por qué pata cojea, ¿verdad? Entonces, cada quien va conociendo eso y se va dando cuenta de cuáles son sus tendencias, sus inclinaciones. Entonces, en la meditación, el texto se interioriza, se medita, se reflexiona. O sea que estamos no divagando, sino estamos pensando sobre la temática del texto. Si yo me distraigo en la meditación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a leer el texto. Volver a leer el texto e ir viendo cómo lo puedo ir meditando parte por parte, cómo irlo rumiando, cómo irlo reflexionando, cómo irlo escudriñando parte por parte, partes, versículo por versículo, cómo lo voy entendiendo. Esa es la meditación. En la meditación yo me puedo perder porque no estoy acostumbrada. Generalmente hago las lecturas rápido y con lo que ya me dijeron ya está, ya entendí. No, ahora yo tengo que entrar a meditar. Ese es el tercer paso en el que estamos. Y luego, cuando yo considero que la meditación ya ha sido suficiente, generalmente cada paso va a depender de cada una de ustedes y la comprensión. Algunos durarán 5 minutos, algunos se quedarán un poco
poco más. O sea, tienen que tener un tiempo para la lectio divina, ¿verdad? Luego entramos al cuarto paso, que es la contemplación. O sea, contemplar el texto. No es lo mismo meditar que contemplar. Meditar es que lo rumié, que traté de asimilarlo, que traté de no solo de entenderlo con mi mente, sino que de alguna manera verlo ese texto en mi realidad, en lo que vivo, en mis relaciones, sobre todo en mis relaciones humanas. Cuando se provoca ese mal, aunque yo puedo justificar, ay, no, eso no es tan malo, eso es lo que hice, por ejemplo, una mentira, ay, no, esa no es una mentira, realmente yo lo hice por tal y tal cosa. Bueno, no sabemos. Una mentira no es blanca ni es rosada, no tiene color, una mentira es una mentira, es una distorsión de la verdad y causa problemas en mí y en los demás. Entonces yo tengo que ir, todo eso entra en la meditación. Habiendo hecho eso, y esa meditación generalmente me va a llevar a una especie de examen de conciencia, a una introspección de mí misma. Como vuelvo a repetir, si me distraigo, tengo que volver al texto para que éste me ubique y luego entro a la contemplación. La contemplación ya es algo más relajado, ya es mirar no el texto escrito, sino el texto que yo he ido interiorizando. Conforme lo he ido leyendo, conforme yo lo he ido comprendiendo, con que yo lo voy asimilando, entonces lo contemplo, pero ya no lo contemplo como el primer paso y el segundo paso, leyéndolo y leyendo, sino que ya lo contemplo dentro de mí, como algo que Pablo va a decir cuando hace esta especie de lectio divina. No hago el mal que quiero, sino más bien el mal, el bien, no, ¿cómo es? No hago el bien que quiero, sino más bien el mal que no quiero. Pobre de mí. Entonces, voy haciendo toda esa contemplación que ya no está en la palabra escrita, sino ya la he ido entrando a mi propia vida, a mi propia eh, cotidianidad, a mis propias relaciones. Ya estoy consciente de cómo se produce el mal. Y entonces resulta que el mal, si ustedes lo van entendiendo dentro de la escritura, es todo lo que yo le doy permiso a que suceda, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, si nosotros vemos el árbol de la ciencia de bien y del mal, pues decía anteriormente, cuando trabajábamos esto en las sesiones, pues decíamos, pues es límites, o sea, hay límites en todas las personas. Cuando yo quiero, pues, superar esos límites, transgredir esos límites, ocasiono un mal. No solo para mí, sino para los otros. Hay límites en todo, porque somos personas contingentes, porque somos personas limitadas. No lo podemos saber todo. Y el comentario nos decía algo así, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de ser es lo máximo y ya nos alejamos de otro porque piensa diferente o porque habla diferente, bueno, y hay una serie de consecuencias tal vez normales para nosotros, pero el texto nos está aclarando que el mal se empieza a desarrollar desde esas realidades pequeñas, ¿verdad? Y que para nosotros son muy sencillas. Decir una mentirita blanca para salir de una situación, pues ay, al final me siento tranquila porque ay, pude decir que estuve enferma porque no cumplí con tal cosa, pero ya me salí de ese. Pero eso ya le di permiso al mal, porque eso ya hace algo en mí y algo a los demás. Es decir, el mal
está ahí siempre y siempre tiene una propuesta, pero se va a desarrollar si yo le doy permiso. Es decir, si yo en el libre albedrío, yo tengo la libertad para rechazarlo o no, pero yo le doy la libertad a esa circunstancia de que se desarrolle y entonces el mal se va a desarrollar, ¿verdad? Entonces, por eso dice en este comentario, este es el gran llamado de nuestro mito, que al dar respuestas a la causa del mal, denuncia el inmenso mal que en la historia produce una conciencia pervertida. Pervertida, ¿qué quiere decir? Que ha perdido la verdad, que ha perdido el sentido, que tiene más temor de las consecuencias que va a tener porque no haga o porque hizo tal cosa, que realmente ser, pues, honesto, ¿verdad? En ese momento, aunque puede ser un momento difícil. Entonces, cada circunstancia, cada respuesta, cada palabra, yo voy a estar más consciente de eso si hago la contemplación, ¿verdad? Si hago la contemplación, porque me voy a dar cuenta que el mal está ahí, pero no se impone, no me domina, no me posee, sino soy yo, desde mi libre albedrío, que le doy acceso. Eso pasa con aquí en el texto, capítulo 3 de la dinámica que sucede el árbol, la serpiente, la mujer, el hombre. Es una dinámica que se pone en marcha, que ahí está. Pero ¿quién la pone en marcha? El ser humano. ¿Y cómo la pone en marcha? Pues ahí entraba la serpiente. Entonces yo en la mañana les dije que trataran de buscar en Google qué significaba la serpiente en las culturas antiguas, en las culturas antiguas. ¿Qué significado tiene y por qué? Y si hay un culto a la serpiente, ¿cómo se llamaba ese culto a la serpiente y qué países le daban el culto a la serpiente? Como si estoy hablando de culto, es que la consideraban una divinidad. Entonces les dejé como ese pequeño trabajito para ir entendiendo cómo, fíjense, de un culto que es ampliamente desarrollado en algunos territorios, va entrando el mal. Hay que irlo entendiendo desde esa perspectiva. Entonces, luego, yo que ya he hecho mis 4 pasos, que es la lectura, una lectura doble, ¿verdad? Porque es una lectura primero poniendo en el contexto. El paso 2 fue, pues, cuando ya ponemos en el contexto, estamos hablando con los comentarios de pie de página. Primero hago la lectura seguida, así como la he hecho siempre, trato de entender, si no entiendo, utilizo el capítulo anterior para contextualizar, leo las notas de pie de página, leo las concordancias, bueno, ya tengo el primer paso. El segundo paso nuevamente es la lectura, pero ya es una lectura ya con, iluminada, por decir así, a través de los comentarios, las concordancias, ya tengo otra visión y decíamos que si no es suficiente una segunda lectura, pues se vuelve a hacer, pero estamos siempre en el segundo paso. En el tercer paso, entonces, era la oración que hacemos para pedirle a Dios que ilumine toda esta realidad, que ya yo hice mi trabajo tratando de entenderlo, pero ahora pido la luz y eso es un diálogo que se tiene con Dios para que Él me hable a mí en este texto que estoy leyendo. Y en el cuarto paso, pues era la meditación, que es entonces reflexionar, meditar, rumiar el texto. Y el quinto era la contemplación, ¿verdad? Contemplar el texto, ya no en el libro,
sino dentro de mí. ¿Cómo veo ese texto en mí? Ya no es meditar, es contemplarlo, ya no es dialogar, es verlo dentro de mí, verlo, 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 como cuando uno ve una puesta de sol que ya no hay palabras, no hay, ay, qué bonito, ay, mira los colores, no, solo verlo, solo contemplarlo. Y luego pues termino siempre con una oración agradeciéndole a Dios pues esta oportunidad que me da de poder utilizar su palabra como una lección de vida. Eso es lectio divina, una lección de vida y no quedarme solo en una lectura superficial. Si yo pudiera hacer eso, digamos, por ejemplo, si voy a misa solo los domingos, y bueno, si lo hago con todas las lecturas, tal vez es mucho, pero si lo hago, por ejemplo, solo con el Evangelio, tal vez puedo hacer unos minutos de lectio divina antes de la misa, sí, es mucho mejor, porque ya voy preparada en oración para el acontecimiento y ya luego que salgo de la misa, pues ya tengo una contemplación más plena con lo que vivo con la comunidad, habiendo recibido al Señor, pues puedo tener una contemplación más plena del texto. También en la lectura, cuando, bueno, ahí queda la lectio divina con esos 5 pasos, ¿verdad? Pero también tenemos cuando hacemos la lectura, como estamos haciendo una lectura que queremos entender, en la primera lectura, pues nosotros que queremos entender, vemos los personajes, vemos las dinámicas, vemos cómo se relacionan esos personajes. Eso lo podemos ver como cuando estamos leyendo cualquier texto, porque acuérdense que la primera lectura es una lectura de corrido, como yo leo cualquier libro, la primera lectura. Entonces ahí puedo utilizar distintas herramientas. Puedo ya con el comentario bíblico en la segunda lectura, ya puedo ubicar el texto antes, ¿verdad? Porque ya lo ubico como un hito, ya eso me ilumina que entonces este capítulo no surgió aquí en un momento así como que cayó del cielo, como que Dios dijo, cosas así, sino que ha habido una transformación de pueblos antiguos, eso es antes del texto de, de los pueblos antiguos que ya reflexionaban sobre este tema del mal, pero ¿cómo lo reflexionaban? Pues acuérdense ustedes que eran pueblos politeístas, siempre religiosos, pero con muchas divinidades, de ahí la importancia de investigar un poquito cuál era el culto de la serpiente, quiénes, qué pueblos lo practicaban antes del texto. En el texto es lo que ustedes están leyendo, en el texto ustedes ven los personajes, ven los símbolos, qué significan cada símbolo. Ya el comentario nos ayuda para ir comprendiendo eso. Y después del texto es lo que ya me lo dijo a mí, o sea, la contemplación. Yo puedo utilizar todas esas herramientas para ir viendo cómo, cómo yo logro establecer ese diálogo personal con Dios. Fíjense que no estamos hablando de temas piadosos, no estamos hablando de rezar el rosario, de padres, no, estamos hablando de un diálogo de persona a persona. La palabra de Dios me habla y yo le contesto. Entonces estamos abriendo un caminito de una lección de la forma como debemos leer el texto, orar el texto, meditar el texto, contemplar el texto y luego terminamos siempre pues con una acción de gracias, ¿verdad? Porque el texto nos va a seguir iluminando a lo largo del día. Como nos hemos dedicado, como le hemos dedicado un tiempecito con mucha seriedad y con mucha profundidad, lo que hayamos meditado y contemplado nos va a ir acompañando a lo largo del día. Entonces vamos a ir teniendo una mirada diferente, tanto de la realidad, de nosotros mismos y del mundo, o sea, de lo que pasa.
vamos a ir teniendo una visión diferente. Ese es el resultado de orar con el texto. Entonces, esto es lo que hicimos hoy en la mañana y terminaba pues con esta sugerencia. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos dicho que Génesis del 1 al 11 formaba parte de la prehistoria de la Biblia? Eso quiere decir que yo no me voy a asustar porque lo que hay aquí es un mito, porque es prehistoria, es antes de la historia de la salvación, es antes de que haya una relación persona a persona que realmente que se haya interesado en responder, que le haya creído a Dios su proyecto de salvación. Eso va a empezar con Abraham, pero del capítulo 1 al 11 es una prehistoria. Entonces, como es prehistoria, yo entiendo que hay otros imperios, hay otras naciones que se están o que ya están muy desarrolladas, que ya tienen incluso escritura. ¿Por qué? Porque ya hay un mito que está escrito y acuérdense ustedes que cuando hay escritura hay historia, porque ya realmente se va plasmando lo que está sucediendo. Eso quiere decir que si se dice que hay un mito mesopotámico, quiere decir que en el torno de un Israel que todavía no ha nacido, ya hay naciones que están muy, muy desarrolladas. Entonces, históricamente, pues podríamos ubicar los mitos en un texto, pues, de la era de piedra e ir viendo dentro de la historia la mentalidad de esa gente, ¿verdad? Vemos aquí con Caín y Abel, que es un poema sumerio, y dice que es 2 siglos antes, ¿verdad? 2 milenios antes. Entonces nos damos cuenta de que hay una rivalidad entre pastores y labradores, o sea, entre los que crían ganado y los que pues trabajan el campo. Eso ya se está dando, estamos en la prehistoria. Entonces hay que ubicar el texto en la parte que está, donde está siendo narrada. Si ustedes entran en su Biblia, se van a dar cuenta que está esa área, ese periodo prehistórico del capítulo 1 al capítulo 11. Y las notas de pie de página hablan claramente de eso. Y entonces nos damos cuenta que estamos en un contexto politeísta. Entonces, no nos asusta que ya tengamos distintas interpretaciones, distintas reflexiones sobre algo que se desarrolla en la historia humana, es el mal. Pero la pregunta es de dónde surge, cómo sucede. Entonces, ahí vamos viendo que los otros pueblos pues lo han reflexionado de distintas maneras, de distintos dioses, porque son politeístas, ¿verdad? Pero ahora vemos la reflexión monoteísta, que es esos mitos se toman, pero se les va a dar una interpretación diferente, porque en este caso no hay rivalidades de dioses, no hay problema, es solo un dios monoteísta, que lo ha hecho todo bien en el capítulo 1, que es un himno sacerdotal. Pero entonces esta narración, si todo lo ha hecho tan bien, ¿por qué el mal? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿De dónde salió? Entonces viene el trabajito de esos de investigar. ¿Por qué utiliza el escritor sacerdotal? Ya nos dijeron que pertenece a la tradición sacerdotal. ¿Por qué le va dando esta visión o esta reflexión a través de la serpiente, que es la que va a provocar que se desarrolle este drama? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener, pues tienen que leer un poquito, pues buscar
en Google, si lo encuentran, apuntar alguito y ver qué es lo que concluyen, para que entonces en la próxima clase, que ya es la del jueves, ya yo, pues saldada mi deuda de deberles una clase, pues ya tienen ustedes claramente los pasos de la Lectio Divina, que yo quisiera pedirles que por favor traten de practicarla, pues una vez por lo menos, en relación a este texto. Ya si ustedes se van encariñando con la Lectio Divina, pues entonces, qué bueno, porque es una manera muy rica de ir teniendo el diálogo con Dios. Entonces, hacer esos trabajitos, buscar en Google, pues eso de las culturas, de eso de la serpiente, y tratar de practicar. Lo que no puedan hacer, lo que no hayan comprendido, ustedes lo apuntan y si Dios lo permite, ustedes el jueves entrante me dicen sus dudas. Mire, yo hice esto, en el primer paso yo hice esto, pero me quedé, hay muchas cosas que no comprendí. En el segundo paso, pues no avancé tanto porque aún con los comentarios o con todo lo que había hecho, lo leí varias veces, hubo vacíos que no logré avanzar. Entonces, que ya en la oración, pues ya sabrán ustedes, eso es algo muy personal. Luego la meditación, pues ya no sé si es la primera vez o si están habituados a hacerlo, ya tendrán pues ustedes manera de decirme. Y la contemplación también, ¿verdad? Si no lo han practicado mucho, pues va a ser algo como la primera vez. Entonces vamos a dar ciertas pautas, pero partiendo de lo que ustedes no pudieron hacer o se les dificultó o lo que sea, ¿verdad? Lo que se trata de hacer con esto es que al mismo tiempo que llevamos un estudio teológico a la razón, que me dé razones de la fe, que estas razones no me anulen la fe, sino me la cultiven, me enseñen. Ya entiendo entonces las tradiciones orales, ya las entiendo, ya sé los nombres, ya sé también que todas esas tradiciones orales se recopilaron todas, ¿verdad? Se pusieron como todas las tradiciones en un canasto y mucho tiempo, muchos siglos después, las tradiciones orales llevaron también muchos siglos y después, muchos siglos después, se pusieron por escrito. Todo eso ya lo sé mentalmente, intelectualmente, ya lo entendí, ya lo sé. Perfecto. Ya sé también que cuando entro a un texto, pues ya sé que tengo que entender qué hay antes de ese texto, qué hay en el texto y qué efectos produce el texto. Eso ya también lo sé. Entonces ahora ya llené toda la parte intelectual. Ahora tengo que poner un bypass hacia mi interioridad, hacia mi espiritualidad. Ya ayudé mi intelecto, y entonces ahora voy a alimentar mi espíritu. Entonces, por eso ya utilizo las herramientas que ya conozco de las lecturas y las acompaño con el diálogo con Dios, que es la oración. Luego sigo meditando, sigo contemplando el mismo texto y luego termino con la oración. Entonces ahí cierro todo y no me quedo con dudas, con es que no lo entendí bien, es que ya lo hice, pero ya se me olvidó, porque no se trata esto de olvidarlo, porque entonces, habiendo alimentado mi intelecto, la razón, y habiendo alimentado mi espíritu con la oración, la meditación y la contemplación, ahora ya todo esto me capacita a mi humanidad, a mi biología, a mi particular manera de ser para expresarme y relacionarme desde Dios. De eso se trata la lectura y de eso se trata ir a la celebración eucarística, de eso se trata vivir los sacramentos, no como obligaciones ni imposiciones,
Porque yo ya entendí con la razón por qué lo hago. ¿Y cómo lo entendí? Pues lo entendí estudiando, lo entendí con el esfuerzo que ustedes hacen de asistir a las clases, de leer un poco. Ya leímos el manual, ya vimos las preguntas de autoevaluación, ya vimos lo que dice el magisterio de la Iglesia con la Constitución Dei Verbum. Pues ya llenamos todos estos elementos, ya fundamentamos nuestra fe intelectualmente. Ahora pasamos a la parte importante, la parte vivencial. Para que eso se vuelva vida, yo ya lo interioricé con la lectio divina y ahora se vuelve vida. ¿Y dónde lo veo como vida? Lo veo en mis relaciones humanas, lo veo en mi trato con los demás, lo veo con formas que cuando alguien me agrede o alguien yo no estoy de acuerdo, lo que sea, mi respuesta ya no va a ser abrirle la puerta al mal, sino que voy a tratar por todos los medios de ir cerrando esas puertecitas, tanto para que entren como para que yo reaccione. Ese es el objetivo de la Lectio Divina y de nuestro curso de Pentateuco. ¿Y por qué lo estamos haciendo desde el Antiguo Testamento? Porque es el manual que trabajamos, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Entonces, al ver el Antiguo Testamento y haberlo llevado en el manual por épocas, por momentos históricos, pues estamos viendo ahorita la parte de la prehistoria. Después, si no tienen muchas dudas o si no han hecho el trabajo, lo vamos a repetir el jueves entrante, si Dios lo permite, pero con otro capítulo, siempre del Génesis, pero empezando la historia de la salvación. O sea, vamos a hacer una lectio divina con el ciclo patriarcal, siempre utilizando la Biblia porque esa va a ser nuestra herramienta en estas últimas clases. Y entonces vamos a tener la práctica de la lectio divina como unas 3 sesiones más, ¿verdad? La del próximo jueves y hasta donde se nos termine nuestro estudio del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a avanzar? Vamos a avanzar en la medida que ustedes hagan lo que yo les digo que tienen que hacer. Y en la medida que ustedes cuestionen si no les ha quedado claro, si tienen dificultad, en esa medida las nuevas lecciones divinas que vamos haciendo de la historia de la salvación, pues vamos a ir comprendiendo como una práctica que va a enriquecer mucho la vida de ustedes. Así es que aquí pues ya queda saldada mi deuda de la clase pendiente, ya quedan las dos clases, la de hoy en la mañana y la de continua para terminar lo que habíamos visto en la mañana. Y entonces ya el jueves, si Dios lo permite, pues trabajaremos otro texto, siempre con la lectio divina y con la Biblia en la mano. Fíjense bien que el texto que estamos utilizando aquí, ya lo había dicho en la mañana, pero para quien lo solo vea virtual, pues vean que no estamos utilizando un manual, sino que estamos utilizando la Biblia de nuestro pueblo. ¿Se fijan ustedes aquí? Aquí está, miren, la Biblia de nuestro pueblo. Texto de Luis Alonso Shekel, adaptación del texto, el texto está adaptado y comentarios. Aquí tienen ustedes lo que hemos hablado. Está el texto escrito y los comentarios de ese texto que se ha hecho con un equipo. Entonces, esto pertenece a la Biblia del Peregrino, que especialmente está hecho por los sacerdotes misioneros claretianos y que es una actualización para que nosotros podamos entenderla, ¿verdad? Se fijan que aquí entran todo y como toda la Biblia, pues entran cómo está distribuida. Y es lo que veíamos. Nuestro trabajo fue del año, ha sido Antiguo Testamento.
Y el Antiguo Testamento pues está formado por el Pentateuco, y entonces nosotros del Pentateuco utilizamos hoy del capítulo 1 al 11 como prehistoria. Después vamos a ocupar los versículos 1 y 2, 2 y 3 de Génesis 12 como inicio de la historia de la salvación. Y luego vamos a pasar, si es posible, a un tema de la alianza que es muy importante que nosotros estudiemos con él, pero estos son los libros del Antiguo Testamento. Pentateuco, luego están divididos con libros históricos. Aquí es donde ustedes tienen que fijarse, eso lo vimos muy bien con nuestro manual. Luego vimos temas narrativos, o sea, historias de narración narradas como Ruth, Tobías, Judith, Esther, profetas, vimos profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Como dijimos que los mayores eran los que tenían una escritura más grande en la Biblia, y luego estaban los temas de poesía, salmos, cantar de los cantares, que entran entre los sapienciales, proverbios, Job, todos estos textos vimos que se escribieron eh, unos pocos años antes de Jesús, después del exilio. Y muchos textos de aquí del Antiguo Testamento se escribieron en el tiempo de David, que fue la época dorada de Israel, ¿verdad? Y esto fue lo que vimos durante el año. Entonces, esto, que es el índice general, pues nosotros ahora ya lo vimos en el manual, lo vimos con la autoevaluación, lo vimos como el magisterio de la iglesia con Dei Verbum. En el manual iban las notas del catecismo para que nosotros pudiéramos entender desde el catecismo también. Entonces, hemos visto varios elementos en la formación de la escritura. Primero, la Sagrada Escritura no aparece por sí misma, ¿verdad? Antes de la Sagrada Escritura está la tradición, porque primero fue tradición oral y hasta después se puso por escrito. Eso ya lo vimos. Vimos la tradición y vimos cómo se desarrolló la escritura. Y cuando vimos el magisterio de la iglesia, pues vimos del verbo y el catecismo, ¿verdad? O sea, Vaticano II y el catecismo de la iglesia. Y ahora lo que estamos haciendo se llama lectio divina, o sea, ese pass by, como les dije, bypass de la razón al interior, pues para hacerlo, llevarlo a la vida, ¿verdad? Y esa llevada a la vida, pues, es lo que estamos llamándole eh, lectio divina. Entonces, para que ustedes se fijen que aquí lo que estamos utilizando es la Biblia. Y aquí tienen ustedes las siglas, las abreviaturas de cada libro y las páginas donde se encuentra en mi Biblia, ¿verdad? Es una Biblia que fue escrita, pues miren, el 23 de diciembre del 2005, con todas, y aquí están todas sus presentaciones, colaboraciones. Es una Biblia de estudio, ¿verdad? Y lo que estudiamos, vuelvo a repetir, fue el Antiguo Testamento. Y lo que estamos haciendo ahora es llevarlo a la fe, decía el Papa Benedicto, que nuestra fe tiene que tener, hay que dar razones de la fe, argumentos. En esta Biblia pues entra explicaciones porque es una Biblia de estudio, y entonces fíjense que aquí les va diciendo cómo. Aquí entran, mire, las 4 tradiciones, ya viste, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. También entran los géneros literarios y el autor. Todo esto está en la introducción del Pentateuco, que nosotros ya lo vimos en el manual, pero ustedes se pueden ayudar, ¿verdad? Y entonces ya entra el libro del Génesis y les da la explicación de qué es, y ya le presenta cómo está dividido. Y al presentarle cómo está dividido el libro, pues mire, dice esto: el libro se puede dividir cómodamente en 3 bloques. El libro del Génesis está hablando, ¿verdad? Orígenes, o sea, prehistoria, del 1 al 11. Ciclo patriarcal, que es el que les digo que vamos a utilizar la próxima semana, capítulo 12, del 1 al 3. Y el ciclo de José, o sea, es cuando llegan a Egipto y se quedan ahí.
Esa es la parte del Génesis. Cómo la arqueología nos ayuda también para que nosotros lo que estamos diciendo pues tenga fundamento más real, ¿verdad? Que no es algo inventado. Luego, el mensaje religioso, que es el contexto teológico, que ustedes lo pueden ir viendo ahí. Entonces aquí entra el primer capítulo, ustedes miran con esta letra, y luego aquí viene el comentario. Mire todo lo que es de comentario. Es importante, por eso, una Biblia de estudio, donde les ayuden los comentarios a comprender el capítulo. Y entonces se fijan, por ejemplo, en este comentario aquí y en esta Biblia no tenemos al margen ni concordancias y aquí no nos manda a ninguna citas porque es un poco la prehistoria. Así es que muchas gracias por haber visto esta transmisión y nos vemos, si Dios lo permite, el jueves. Muchas gracias, feliz noche. Cuídense mucho.